con gran alegría y esperanza que les damos la bienvenida a este conversatorio. El tema que nos convoca hoy es música que transforma. Hemos destinado este momento para la reflexión de lo que han significado estos 20 años del sistema de orquestas infantiles y juveniles en el Uruguay, que han tenido como broche de oro la creación y consolidación de este ícono que es para nosotros la Orquesta Sinfónica Juvenil del Sodre. Todos los grandes emprendimientos de la humanidad se sustentan generalmente en un sueño, en una cosmovisión que envuelve y se apodera de nuestras vidas. Eso ha sido el sistema de orquestas para nosotros, los actores que día a día, en la sonrisa de un niño, en el logro de un joven, en la mirada de orgullo de una madre o de un padre, renovamos nuestro compromiso para con una sociedad más inclusiva, más sensible, más justa. Hoy el sistema de orquestas cuenta con 1.500 niños y jóvenes que concurren a diferentes núcleos situados en Durazno, San José, Canelones, Montevideo, Florida, La Valleja, Tacuarembó y recientemente hemos incorporado al departamento de Paysandú. El efecto cascada en la transmisión del conocimiento nos permite contar con una generación de 75 jóvenes docentes que forjan este concepto de la música como herramienta de comunicación, de entendimiento, de crecimiento espiritual y moral en el trabajo diario con los niños en los núcleos orquestales. Son estos jóvenes involucrados y empoderados los que constituyen la energía vital y el motor del sistema de orquestas, permitiéndonos proyectar un desarrollo a gran escala que nos hemos atrevido a soñar bajo la denominación de un instrumento, un niño. En definitiva, todos quienes de una u otra manera se sienten convocados por esta temática entienden y apuestan sin duda alguna a que nuestra sociedad será tanto mejor como lo sea cada uno de sus integrantes. Y por ende, sabemos que no solamente estamos forjando el presente, sino que a través de esta mirada de largo plazo estamos literalmente transformando nuestra sociedad y construyendo nuestro propio futuro. Sin más, y agradeciendo la presencia de todos quienes han acudido a este llamado, quisiera darle la bienvenida al señor presidente del Sodre, el doctor Jorge Orrico, quien nos va a hablar del acceso a la cultura como un derecho humano, 5 años de la Orquesta Juvenil del Sodre. Esa foto que aparece allí pretende ser un poco un símbolo de lo que en esta casa tratamos de desarrollar. Ahí aparece la Orquesta Sinfónica Juvenil acompañando a Nibia Mariño. Ya Nibia Mariño, octogenaria larga, ¿no? En una cuestión que me parece clave para entender conceptualmente qué es lo que queremos hacer. La cultura tiene que ser un factor integrador en todos los aspectos. Y también, como uno de los factores de integración decisivos, la integración entre las diversas edades. Porque entre todos construimos la cultura de una nación o de un país. Y bueno, y de eso se trata de que la gente se acerque. Y bueno, y esta me pareció una imagen realmente maravillosa de, cómo las edades pueden congeniar y pueden hacer grandes cosas. Quienes asistimos a ese concierto sabemos que fue inolvidable. Bueno, cuando uno habla de cultura puede hablar de muchas cosas. El mate es la cultura, el fútbol es la cultura, nuestras historias de Maracaná son la cultura, el pan con grasa, el asado de los domingos, pero yo no voy a hablar de eso porque sería inabarcable. Así que voy a tratar de limitar a lo que podemos llamar los derechos culturales, limitándolos a los efectos de que en 10 minutos entre una cuestión más o menos coherente. Entonces yo digo que los derechos culturales... Ahí el aparatito, ahí está. No, tanto no. Los derechos culturales a los que uno puede referirse son lengua, producción artística, acceso a la cultura y las minorías. Por supuesto que hablar de las minorías sería todo un capítulo, ¿no? Pero esto lo que quiere representar acá cuando se habla de las minorías es que dentro de la libertad y de la tolerancia nosotros debemos admitir distintos valores culturales que hacen a las distintas minorías o mayorías que en Uruguay existan. No importa que la mayoría a veces decida algo, importa también respetar
los derechos de la minoría. No importa que la mayoría de una población sea católica o musulmana o lo que fuera. Es tan importante como eso respetar a los judíos, a los protestantes o a los que fueran que van a profesar otra religión. Eso es cuando hablamos de los derechos de las minorías, los derechos de colectivos que tienen de pronto valores conciliables con la vida en comunidad, pero que son distintos a los de la mayoría. Bueno, nosotros decimos que cuando hablamos de derechos culturales desde el punto de vista que lo podemos hacer desde un lugar como el SODRE, estamos diciendo que esos derechos culturales están asociados al principio de igualdad que está consagrado en el artículo 8 de la Constitución. Les prometo que no voy a hacer un análisis jurídico de los derechos humanos, no corresponde. La ministra me mira y me cabecea, así que yo acabo de obtener la línea adecuada. Pero sí decir que, bueno, ustedes saben que hay un artículo de la Constitución que dice que todas las personas son iguales ante la ley, no admitiéndose otra distinción que la de los talentos y las virtudes. También sabemos que en la historia del Uruguay, yo hablaba con el señor embajador de Costa Rica antes, hay toda una tradición de que este es un país donde Naides es más que Naides. Bueno, no es tan así, pero nos gusta creerlo. Pero sí es importante que sepamos que a veces puede pasar que algunas personas sean más iguales que otras. Entonces, el acceso a la cultura desde este punto de vista, y acá aparece, también implica una gran actuación o una actuación positiva de los órganos públicos. Los órganos públicos tienen que involucrarse en la cultura desde el punto de vista de lo que nosotros estamos exponiendo acá, porque si no habría sectores internos de la población que quedarían afuera de ella. Cuando nosotros acá lanzamos el plan, y perdón, maestro, que yo me apropie también de él, porque lo siento como propio, de un instrumento, un niño, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que cualquier persona que viva en el Uruguay, no que haya nacido, cualquier niño que esté en el Uruguay, tiene que tener derecho, en este caso, a un instrumento, si es lo que quiere hacer de su vida. Un país realmente democrático es aquel en el cual nuestros niños, nuestros jóvenes pueden elegir la profesión, el oficio, el arte que les parezca, porque están en condiciones de hacerlo. Bueno, sabemos que no siempre es así. Y por eso tiene que aparecer el Estado como un papel regulador donde el acceso a los bienes culturales se democratice. Es decir, estemos en igualdad de condiciones frente a eso. Por eso, y para eso, es que es necesario que hablemos mínimamente, naturalmente, de lo que podemos llamar gestión cultural. Y yo voy a sacar ideas que me transmitió mi gran amigo, el ex ministro de Cultura, Ricardo Ehrlich, que tiene una frase muy linda sobre el tema de los desafíos de la gestión cultural, que yo he tenido el atrevimiento de alguna manera de sintetizarla en estos valores. El rol de la cultura dentro de lo que es la creación ciudadana. A él le gustaba decir la creación de ciudadanía. Y la cultura es un factor preponderante y fundamental en la creación de ciudadanía. Porque esa cultura es la que nos da los factores de referencia. Si nosotros, uruguayos, nos muestran una camiseta celeste, sabemos qué quiere decir. Si la mostramos en Francia, a lo mejor dirán qué linda, qué lindo color, pero ahí termina. Entonces, esos son los referentes culturales que vamos creando y que los creamos entre todos. La construcción de vínculos, el hecho de que nos sentamos pertenecientes a una estructura social que nos aglutina a todos, también nos vincula. Las relaciones de convivencia, naturalmente, y una fuente de trabajo y recursos. Y yo quiero decir algo. Ninguna gestión cultural es correcta si no se hace hincapié en los valores. ¿Qué son los valores? Bueno, yo naturalmente me encantaría hablar del tema, pero simplemente quiero decir lo que sostenía Kant hace 200 años, ¿no? Decía que la libertad es un sistema en el cual la libertad de cada uno es compatible con la libertad igual de los demás. Quiere decir, aquello tan sabio y tan viejo de mi derecho termina donde empieza el derecho ajeno. Y por eso hablábamos hoy de las minorías. Si una persona es heterosexual, es su opción. ¿Qué le molesta a ella
que haya otro que no sea heterosexual. No le molesta, no tiene por qué molestarlo, es su vida. Y al revés, el que es homosexual tiene que respetar al heterosexual, el que es católico tiene que respetar al protestante, y así seguimos en una atmósfera de respetos que nos los da, ¿qué? Nos lo da la formación cultural, los valores que manejamos. Entonces, esos son los factores de convivencia que una buena gestión cultural tiene que desarrollar. También la cultura es una fuente de recursos y de trabajo. Y acá me voy a extender un poquitito, porque en los primeros economistas, allá por el siglo XVIII, decían que la cultura no tenía ningún valor económico, no existía. Bueno, por suerte hemos evolucionado mucho y los estados se han dado cuenta que la cultura, además de ser todos estos factores que hemos hablado, además del cierto lirismo que a veces se da cuando se piensa en el término y en el concepto cultura, además de eso, es un factor de recursos y es un factor de trabajo. Aquí, en este instituto que nosotros estamos, trabajan más de 400 personas por día. De esas más de 400 personas por día que trabajan aquí, en el estudio auditorio del Sodre, administrativos deben ser unos 20, no más. Luego son coreutas, músicos, bailarines, en fin, todas personas relacionadas al quehacer artístico. Pero además, pongamos un ejemplo muy claro. ¿Ustedes se imaginan lo que sería Estados Unidos sin Hollywood o sin Broadway? ¿Alguien puede imaginarse eso? Sería una catástrofe, porque estaría afectando una parte tan importante del Producto Bruto Interno que realmente sería una crisis realmente impresionante. Entonces, bueno, tengamos en cuenta también que la cultura es un factor de trabajo y recursos. Y cuando uno habla de cultura referido a la gente más joven, a los niños, a los adolescentes, uno tiene que saber que tiene que ayudarlos a descubrir mundos. ¿Qué significa eso? Ayer acá estuvieron, creo que fueron 1.400, pero capaz que eran un poco más, alumnos de escuelas rurales de todo el país. ¿Eso qué significa? Significa que esos niños que vinieron ayer, cuyo comportamiento fue maravilloso, porque naturalmente que entraron armando escándalo como es correcto, pero empezó la función de Coppelia y fue un silencio absoluto. Entendieron todo porque se rieron cuando había que reírse, se quedaron muy tristes cuando había que quedarse triste y aquello fue realmente notable. Pero a esos niños también les mostramos que en este país de 187.000 kilómetros cuadrados ubicado al sur del continente americano, allá abajo el todo, donde no pasa nadie, porque los aviones no pasan por acá, porque si no tendrían que hacer así, sino que van a Panamá y después vienen. Bueno, en este país, este paisito, como nos gusta decir a los uruguayos, resulta que hay otros uruguayos y otros residentes en el país, iguales a ellos, que pueden hacer estas tareas, que ellos a lo mejor piensan que solamente la pueden hacer en el exterior, porque ellos, el acceso que tienen a esto es, en el mejor de los casos, a través de la televisión. Entonces también es descubrir mundo, pero también descubrir vocaciones, que no es el fin. Nosotros no traemos a niños y adolescentes acá para que después digan yo quiero ser músico, yo quiero ser bailarino, yo quiero ser director de orquesta. Si lo quieren hacer, bárbaro, pero no es realmente descubrir vocaciones, si lo tienen, porque para que se descubran vocaciones primero hay que tener una idea, aunque sea elemental, de qué es esa tarea, ¿verdad? Entonces, bueno, está bien, vamos a descubrir vocaciones, pero no es solo eso, es también que la cultura, esto es mío, yo creo que el arte hace mejor a la gente, el buen arte mejora a la gente. El buen arte incita a la reflexión, incita al goce. Y ahí me mira Marx Barfeld, porque Barfeld sostiene que lo que va a salvar al mundo es el arte. Pues yo no soy tan radical, pero creo sí que es muy importante el arte. Ustedes lo ven, la humanidad ha tenido experiencias terribles, donde en lugares donde la gente estaba privada de libertad y se la torturaba y se la mataba, había alguien que había puesto una orquesta o hacía una obra de teatro, o hacía lo que podía, o dejaba escritas cosas con lo que fueron sus sentimientos y su forma de sentir en todo ese momento.
Naturalmente, después de todo esto, es casi de suyo que la cultura forja la identidad nacional. Nosotros somos lo que somos por el lugar de donde vinimos. Y tenemos que saber bien de dónde vinimos para poder entender el hoy y para poder lanzarnos hacia el futuro. Entonces estamos forjando la identidad nacional. Y por supuesto contribuimos a la integración social. Y voy a terminar con este ejemplo. Yo trabajé durante 20 años en seguridad pública. Entonces voy a plantearles esto. En la década del 50, donde había más o menos 60 veces menos delito que ahora, la gente en el Uruguay, mi madre, dejaba 3 botellas de leche en el escalón de la puerta de su casa y La Plata. Venía el lechero de madrugada, que venían a caballo. No soy tan viejo, pero tengo buena memoria. Venía el lechero y recogía La Plata, dejaba el vuelto y ponía las 3 botellas que mi madre dejaba. Mi madre no era ninguna loca, era lo que hacía todo el mundo. Las calles en Montevideo normalmente tienen 50 casas por cuadra, más o menos. De manera que en aquellos años, cualquier señor que estuviera dispuesto a robar, venía caminando por la calle, se agachaba, recogía las monedas, se las ponía y, supónganse, plata de hoy, por cada casa se llevaba entre 50 y 60 pesos. Eso no pasaba. ¿Por qué? Porque esta era una sociedad integrada. ¿Qué significa una sociedad integrada? Significa una sociedad donde se respetan las reglas de juego. No es un problema de si hay más pobres o menos pobres. No dejemos la discusión ahí. Esa es una falsa discusión. ¿Sí? El problema es que los que hacen determinadas conductas son todos pobres, pero no todos los pobres hacen esa conducta. También tengámoslo claro. Entonces, perdónenme, yo no puedo con este tema. Simplemente quiero decirles, cuando hay factores de integración social sólidos, hay determinados problemas que no aparecen. Cuando los factores de esa integración social se debilitan, aparecen algunas dificultades enormes para los países que hay que tener la cabeza suficiente para entender la multicausalidad de los problemas. Y bueno, yo termino acá con esta imagen del maestro Britos, que me parece que es la imagen de la alegría, del goce, ¿no?, de la felicidad que solamente el arte puede inspirarnos. Muchas gracias. Soy Gonzalo Alegre, tengo 19 y toco el violín en el sistema hace 6 años. Desde que comencé a estudiar violín en la orquesta, la música se ha vuelto una de las partes más importantes de mi vida. He aprendido un montón de valores y se me han abierto un montón de puertas. Creo que una de las experiencias más valiosas que me ha enseñado el sistema y que me ha brindado es la posibilidad de trabajar con los niños de la orquesta infantil. Compartir con ellos algo tan lindo como la música y recibir su cariño y todo su afecto es simplemente maravilloso. Y gracias a ello también decidí comenzar a estudiar la carrera de formación docente. Me estoy formando como docente en educación musical. Muy bien, vamos a convocar entonces al profesor Wilson Neto, presidente del CODICEN, para que comparta con nosotros lo que son contribuciones de la música en el desarrollo cognitivo en niñas, niños y adolescentes. Wilson. Bueno, bien, muchas gracias. En primer lugar, felicitar proyectos de esta envergadura. Me gustaría hacer referencia a 3 dimensiones. Una, simplemente mencionarla porque creo que se habló con profundidad y con claridad respecto a este tema del lugar de la cultura, el lugar de la construcción de la subjetividad de nuestra población a través de la cultura, el lugar de la pertenencia en distintos puntos del territorio nacional y también la llegada, digamos, de la cultura al territorio, articulada con acciones como la que bien se describió en la jornada de ayer, que fue realmente espléndida, tanto con escolares como con liceales. La cultura es un eje central y que creo que hasta el momento no hemos tenido la capacidad en conjunto de buscarle la integralidad con la educación tradicional, con la educación formal. En segundo lugar, sí me gustaría hacer referencia a lo que implica proyectos de estas características a nivel social, ¿no? Esto moviliza la familia, moviliza las comunidades, genera
y pone de manifiesto dos elementos importantes. En un país en el que pretendemos, como bien se dijo, que Naides es más que Naides, hay un tema en la distribución de oportunidades, pero también hay una temática a atender que tiene que ver en la expectativa que cada ciudadano y cada comunidad tiene de sí misma en hacer uso de esas oportunidades. Y ahí creo que experiencias de este tipo permiten materializar, acercarnos materialmente a poner eso en juego, salir del discurso, salir del convencimiento, creo yo, y el consenso a nivel teórico de esto que estamos expresando, y ponerse de manifiesto en la gente, que es donde realmente las cosas ocurren. El movimiento semanal y fines de semana que esto provoca con estos 1.500 jóvenes y niños que Ariel hacía referencia, moviliza a la familia en su conjunto. Yo simplemente en este espacio transmitir una anécdota. Creo que esto era en Santa Catarina, se estaba trabajando en un grupo. Se me acerca un grupo, un fin de semana, un sábado, era algo de ensayo, digamos, y se me acerca un conjunto de padres a hablar de distintos temas y uno me muestra y me dice, esa es mi hija, me dice, yo realmente no puedo creer que esté participando de esto. Hasta hoy, de alguna manera, uno, si tomó la profesión docente, también hay cosas que no debe permitirse que no lo continúen emocionando, ¿no? Pero son situaciones de esas características que se dan en forma cotidiana, que tienen un impacto enorme, que de esa sencillez ahí se está diciendo mucho. Se está diciendo mucho de aprovechar una oportunidad, pero se está diciendo mucho de transformar las expectativas que tienen muchos sectores de nuestra sociedad respecto a lo que, de alguna manera, el Uruguay de hoy ha generado las condiciones para que todos los ciudadanos participen. Hay muchísimas instalaciones de orden artístico, cultural, científico, tecnológico, que no hemos logrado aún un uso, diría yo, hasta abusivo de la población en esos espacios públicos. Hay mucho para trabajar para que eso realmente se concrete. O sea que en esta dimensión a mí me gustaría hacer referencia a eso. Acá este es un programa de transformación social, bien se ha dicho. La música transforma, pero transforma esto, expectativas, genera oportunidades, y permite, y ahora sí paso a la tercera dimensión, que tal vez el objeto de los compañeros de convocarme, cómo juega esto en la educación, ¿no? Aquí se generan ambientes colaborativos, solidarios, se aprende en equipo. Ese modelo en cascada que Ariel hacía referencia, es muy interesante poder analizarlo para distintas acciones en todo el sistema educativo. Lo que requiere la música a nivel de estructura de pensamiento, está en el mismo orden de lo que requiere las matemáticas, lo que requiere el desarrollo del pensamiento computacional. Requiere el manejar, el tener la capacidad de interpretar, proyectar y construir a través de códigos establecidos. Y ese elemento es un elemento central, que va más allá de lo que a veces se analiza en función de las distintas asignaturas o disciplinas que componen el sistema educativo formal. No solo se está aprendiendo música en función de la integralidad de lo que esto implica, pero cuando se está aprendiendo música, se está mostrando que a través de determinadas metodologías como esta, es posible construir esa estructura de pensamiento que permite claramente decodificar esta parte, ¿sí? Pero también que permite luego transferir esa estructura a otras áreas del conocimiento humano, que es el objetivo claro de la educación, ¿no? La educación no es nada más que eso, es un lugar de encuentro, de intercambio, pero también de construcción de estructuras básicas que permitan, más allá de los contenidos que fueron utilizados como una excusa para la generación de esa estructura, tener la capacidad de transferirlos a otros campos del conocimiento, a otros campos de la sociedad, para poner eso en juego en función de la transformación en todas las áreas y dimensiones que la humanidad hasta el momento ha logrado construir. Bueno, y desde ese lugar hay un elemento que para mí, particularmente para mí, o lo que puede representar una visión en la cual entiende que la diversidad es una riqueza en las sociedades, no es un problema la diversidad, que sino es una riqueza, que la diversidad nos permite replantearnos la sociedad como aquella que tiene la capacidad de reconocer talentos y virtudes en cada uno de nosotros, potenciarlos y en colectivo encontrar esa integralidad
rompiendo aquel viejo modelo que todos tenemos que tener una formación integral tal que a veces festejamos una evaluación media en todas las disciplinas que componen una currícula y le damos más valor que aquellos picos de resalte, de distinción que tienen nuestros estudiantes en algunas áreas y algunas debilidades que tienen en otras. Entonces lo traemos y lo llevamos al viejo modelo de que todos tenemos que saber de todo, cuando en realidad las sociedades se enriquecen en función de la diversidad y la profundidad, y la especificidad que hoy requiere el conocimiento tiene que desarrollarse en equipo, articulado, con talentos que se encuentran, con capacidades que se encuentran para poder abordar un objetivo común. Pero en realidad también, no solamente porque la diversidad está en juego, sino que hay otra cosa absolutamente básica y fundamental. Y yo creo que lo he conversado con Ariel en alguna oportunidad, que es el hecho de un niño, un instrumento. Los que tienen mi edad o un poco más recordarán las viejas clases de música, ¿no? Con una profesora, habitualmente, por lo menos fue mi caso en el liceo, tratando de ver cómo distinguíamos una blanca, una corchea, ¿sí?, golpeando sobre una mesa. Y acá aparece un elemento que es fundamental y tiene que ver con muchas problemáticas que tenemos que abordar y resolver en la educación del Uruguay de hoy, que es un niño, un instrumento. El instrumento materializa, integra nuestro cuerpo y nuestra mente en función de la construcción de un código o una decodificación que nos permite generar esas capacidades. Ese elemento, ¿sí?, a veces se nos debilita en la matemática, se nos debilita en las ciencias, se nos debilita en áreas que son absolutamente, en el propio lenguaje muchas veces, que son fundamentales para poder interpretar y decodificar el mundo en su conjunto. Por eso hay tres áreas tan fundamentales a desarrollar en el hombre. El pensamiento, el desarrollo del pensamiento a través del lenguaje, que es mucho más que saber leer y escribir, pero mucho más que saber leer y escribir, y a veces centramos la atención en algo acotado. El pensamiento lógico a través del pensamiento lógico matemático, el pensamiento hoy también computacional, y el pensamiento científico, que a través de las distintas dimensiones del arte, la cultura y el conjunto de disciplinas se ponen ahí en juego e interrelacionan con nosotros. Cualquier elemento casillero de estos no desarrollado en su totalidad no nos permite observar nuestro entorno con la profundidad que deberíamos. La cultura, el conocimiento en términos generales, nos permite eso a los seres humanos. Aquello material y no material, pero vayamos a lo material que nos rodea, darle sentido, tomar significado, apropiarnos de él y a partir de ahí poder transformarlo. Bueno, eso es absolutamente básico, es el deber fundamental que tiene que dejar, ¿sí?, en cada uno de los niños y de los jóvenes en un proceso los sistemas educativos en su más amplia dimensión. Pero insisto, ¿a través de qué? De un contacto entre el modelo teórico de la música y un instrumento. El poder materializar y actuar, interactuar con la materia, poniendo en juego esos modelos y construyéndolos en paralelo. Ustedes piensen en esto, que tal vez acá hay profesionales que pueden refutar lo que yo planteo y tienen todo el derecho a hacerlo. Es muy distinto desde el punto de vista motivacional, ¿sí?, pasar por 5 o 6 años de solfeo para después presentarle y permitirle tomar contacto con un instrumento. Esa problemática la estamos teniendo y sufriendo en muchas áreas y dimensiones de nuestro sistema educativo. Los modelos conceptuales se construyen en paralelo con una motivación y con un encuentro de transformación y puesta en uso de esos modelos teóricos en conjunto con la materia, en conjunto con la realidad, sin entrar en disquisiciones de orden filosófica. O sea que yo simplemente, Ariel, felicitarte a ti y a todo el equipo, a todas las personas que a lo largo del tiempo han permitido que esto se construya. Esto es ganar más espacios de libertad para niños y jóvenes, esto es integrarse más a la sociedad, a ellos y sus familias y sus comunidades, y esto también es ampliar, en virtud de la cantidad de todos estos niños que están participando, además del sistema educativo en su conjunto, ampliar tiempos y experiencias, intentando también el resto del sistema educativo aprender de esta estructura para poder interactuar, para poder complementar estrategia, conocimiento y fundamentalmente entusiasmo, ¿no? Acá lo que se percibe es un gran entusiasmo, una gran motivación de niños jóvenes, sus docentes también, muy jóvenes, que permiten a través de esta estrategia permitirnos que, como bien lo decía Ariel, 1.500 niños y jóvenes hoy en distintos puntos del país
tengan la oportunidad de disfrutar de esto que genera conocimiento, pero que también genera o promueve espacios de construcción en lo que tiene que ver con las vocaciones y las pasiones propias de nuestra especie, la humana. Muchas gracias. Soy Mariano Esteban Barco, vengo de Calanda, un pueblo de la provincia de Teruel, de España, y tengo 22 años. Toco el oboe, empecé en la escuela de mi pueblo y luego fui al conservatorio del pueblo de al lado a aprender. Desde los 10 años tengo dos maestros, que son Vicente Guimerá y Miguel Enguídanos, que me han llevado hasta el día de hoy y siguen. Y gracias a ellos pues he podido obtener resultados buenos, como por ejemplo estar en la Joven Orquesta Nacional de España, y gracias a la Joven Orquesta Nacional de España hoy puedo estar aquí en Montevideo y disfruto un intercambio de la Joven de España con la de aquí. La música, bueno, ha cambiado mucho mi vida, yo creo, como a todos los músicos. Cuando empiezas es un poco sacrificante y entra un poco en dudas siempre, porque cuando eres más joven no tienes ganas de ir al conservatorio, tienes ganas de ir a la calle a jugar a fútbol. Lo que más me ha gustado de la música yo creo que es con la cantidad de gente y distintas personas que conoces, con el mundo que te rodeas, y luego la música a niveles intelectuales o niveles de cada uno ha desarrollado mucho mi manera de ser y capacidad de concentración sobre todo. Ya no solo de música, sino por ejemplo he notado que en mis estudios haces mejores resultados. O sea, la música lo recomiendo mucho a todo el mundo, te construye de una manera distinta. Desde su creación, la Orquesta Juvenil del Sodre ha tenido una muy fuerte presencia a nivel internacional, desde el punto de vista artístico, pero por sobre todas las cosas, desde el punto de vista de la formación, pedagógico, etcétera. Hemos estado muy interesados en que estos ejemplos se repliquen a nivel internacional. Por eso, junto con la CEGIP y a través de uno de los programas IBER, me refiero concretamente a IBER Orquestas Juveniles, hemos estado trabajando fuertemente en temas de cooperación. Vamos a pedirle al licenciado Alejo Ramírez, representante de CEGIP en Uruguay, que nos hable de identidad regional, cooperación cultural, un recorrido por el programa IBER Orquestas Juveniles. Bueno, buenos días, buenas tardes, todavía estamos. Yo no almorcé, así que estoy en el meridiano, digamos. Pero bueno, primero saludar por supuesto a Ariel, reconocer en él no solamente su eficiencia, sino también su humanidad, dos características que no siempre van de la mano. Es una persona con una sensibilidad muy especial y que ha logrado lo que ha logrado junto con un equipo muy sólido, muy fuerte, y es un orgullo y un honor estar aquí acompañándote, Ariel, en este momento tan especial. Saludar por supuesto a todas las autoridades, a la ministra, al director, compañero Neto, a Gladys, a muchos amigos, al embajador de Costa Rica, al representante de la OEI aquí en Uruguay también. Y traerles especialmente el saludo de Rebeca Greenspan, que no pudo estar aquí, está en México ahora, país que además tiene hoy la sede de Iberorquestas Juveniles. Y un poco la idea con Ariel, pensando la presentación y qué aportar desde el punto de vista internacional, es pensar que el programa de orquestas juveniles y el sistema de orquestas juveniles de Uruguay está en un contexto internacional en donde la cultura, la música y la enseñanza en edad temprana de la música tiene un rol muy importante. En la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno de 2007, que fue en Santiago de Chile, aquella famosa por el ¿por qué no te callas?, ahí se empezó a gestar el ¿por qué no cantas? O el ¿por qué no tocas instrumentos?, que fue efectivamente Iberorquestas Juveniles, que se consolidó en la Cumbre del 2008. Cumbre que tuvo como tema, la cumbre del 2008 en El Salvador, Juventud y Desarrollo. Los temas de juventud, los temas de cultura y los temas de educación y de innovación son temas muy vinculados a la CEGIB y en los últimos 25 años de cumbres iberoamericanas, pero especialmente desde que don Enrique Iglesias hizo cargo allá por el 2005, el tema de cultura, de educación, de juventud y de innovación tomó una relevancia muy importante y por eso un poco también la aprobación y la presencia de este programa, que marca sobre todo la fuerte presencia de la cultura en el ámbito iberoamericano y que marca la identidad
cultural. Hablábamos con el director respecto de la identidad de algunos países que es difícil de definir, ¿no? Contábamos este chiste de García Canclini respecto de los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos de los incas y los argentinos y uruguayos de los barcos, ¿no? Y creo que eso tiene que ver mucho con esa identidad diversa, compleja y desigual también, que muchos de nuestros países tienen, pero que nos integran en un espacio iberoamericano que tiene muy fuertemente la cultura como un centro. El programa Iberorquestas es un programa que, como decía, se consolidó en el año 2008, que tiene 16 países miembros, Uruguay es uno de ellos, de hecho recientemente el Comité Intergubernamental se desarrolló aquí en Montevideo, y es un programa que no solamente busca crear sistemas nacionales de orquestas juveniles, sino también busca poner a la cultura y a la música como el centro del desarrollo de las personas. Particularmente este año se cumplen 10 años de la Carta Cultural Iberoamericana, uno tal vez de los acervos o de los objetos más importantes que Iberoamérica y que el sistema iberoamericano, porque como bien dice Rebeca Greenspan, Iberoamérica la creó la gente, lo que inventamos nosotros es la CEGIB y las cumbres, porque Iberoamérica existe de hace muchísimo tiempo y permanentemente, no solamente a través de este tipo de programas, sino a través de una cantidad inmensa de instituciones, de redes, de organizaciones iberoamericanas que crean y producen e integran redes de manera permanente. Pero esencialmente el programa Iberorquestas busca fomentar la creación de sistemas nacionales de orquestas, busca asimismo fortalecer las ya existentes, busca poner en el centro del desarrollo de las personas el acercamiento y el contacto con la cultura. Como decía, son 16 países los que son miembros de esta red. Nació un poco inspirado en el sistema venezolano, que seguramente Gladys tendrá mucho más para decirnos sobre ese sistema. Hoy en día la unidad técnica o la presidencia del programa está en manos de México y efectivamente es uno de los programas que mejores resultados ha mostrado en el último tiempo, no solamente en términos musicales, de concreción de espacios de creación artística, de orquestas, sino también, sobre todo, en el vínculo entre el desarrollo de las personas y la actividad cultural. Pensaba particularmente, y para ser breve, en que ayer se cumplieron 30 años del fallecimiento de Jorge Luis Borges, como argentino y además como fanático de Borges, lo traigo aquí a la mesa, particularmente con uno de sus libros tal vez más importantes, uno de sus cuentos más importantes, que es El Aleph, ¿no? El Aleph era la historia de una persona que llegaba a un sótano y encontraba un pequeño objeto brillante que resumía todo, toda la cultura, toda la humanidad, todos los recuerdos, todo lo que haya pasado en el universo, ¿no? Y pienso en cuando se habla tanto del One Laptop for Child o una computadora por niño, en donde Uruguay es vanguardia, y en donde se habla de un instrumento por niño. Y digo, mucho se ha dicho respecto de que el Aleph, en realidad Internet es el Aleph, ¿no? Me quedo mucho más con la idea de pensar que un instrumento es el Aleph. Digo, el momento que una persona toca un instrumento, que un niño toca un instrumento, se acerca a la música, lo decía muy bien el compañero Neto, transforma completamente su mirada. Y por lo tanto, la sensación de que una persona con un instrumento en la mano puede acceder a todo lo que desee o puede crear de manera infinita aquello que desee, me parece que es un concepto que nos acerca muchísimo a comprender la cultura como una dimensión creativa, como una dimensión de inclusión y de creación de las personas. Y por eso me parece que en un tiempo en el que los jóvenes están tan estigmatizados, están puestos en un lugar de permanente banquillo y de permanente acusación respecto a sus actividades, reconocer a aquellas personas que se vinculan a la cultura para crear siendo jóvenes, me parece que es algo que puede lograr balancear un poco una situación bastante desigual, especialmente en los medios de comunicación, donde permanentemente se pone el dedo acusatorio sobre los muchos jóvenes que hay en Iberoamérica, la región del mundo con más jóvenes que existe. Y por lo tanto me parece que programas y acciones como los que lleva adelante Ariel y como los testimonios que vemos de las personas que están ahí, que son todos jóvenes, muestra que efectivamente a veces lo que se trata, y en ese es el rol de los estados y particularmente también de la cooperación internacional, es poner un instrumento en la mano de esas personas para que demuestren que tienen mucha más capacidad de crear que de hacer cualquier otra cosa. Muchísimas gracias. Mi nombre es Dubrasca López, cumplí 25 años esta semana, soy venezolana, vengo de la ciudad de Caracas y también soy contrabajista. Empecé a la edad de 12 años
Vi mis primeras clases de lenguaje musical, de solfeo, y cuando tenía 15 empecé a tocar contrabajo. Al principio no quería tocar contrabajo, quería tocar era cello, pero no había cello y como ya era grande, entonces bueno, me pusieron a tocar contrabajo. Y ahí empezó todo. Luego ingresé a una orquesta infantil, luego a una orquesta juvenil. Y hace aproximadamente 4 meses llegué a Montevideo. Soy integrante de la Orquesta Juvenil del Sodre y paralelamente trabajo en el Núcleo de las Piedras. Soy la directora y también instruyo el contrabajo, viendo todas las situaciones que nos rodean a nivel personal, a nivel familiar. El mundo está lleno siempre de situaciones difíciles que a veces afectan nuestra vida, nuestro entorno, y a veces uno no sabe realmente qué camino tomar o qué decisiones tomar. A través de la música es como una tabla de salvación, porque tú sientes como que inviertes tiempo valioso de tu vida, como que lo que haces te da sentido. Y para mí la música es esperanza. Yo considero que la música es capaz de transformar niños, transformar jóvenes, de transformar vidas. O sea, es un camino de fe, de esperanza y por supuesto de mucho trabajo, porque la gente ni se imagina lo difícil que es ser músico. Ser músico es muy difícil, requiere estudio, constancia, trabajo, y eso también ayuda a forjar nuestro carácter, nos ayuda a forjar como personas, como individuos. Muy auténtico. Hace como quizá 12 años hablábamos hoy, Gladys, que la CAF, Corporación Andina de Fomento, hoy Banco de Desarrollo de América Latina, viene impulsando estos programas de desarrollo. Y no puedo evitar personalizar en Gladys, nuestra querida amiga, la representante de CAF en Uruguay. Me impactó mucho cuando buscaba una explicación, ¿por qué un banco se involucra con esto? ¿Que buscan difusión? No, yo no entendía. Y un día bastó una frase para que como que lograra bajar a tierra toda esa información. Cuando en uno de esos conversatorios que hacíamos en Caracas, vamos a discutir a ver por qué la CAF está involucrada, y aparece el lado humano del desarrollo, programa Música para Crecer. Bueno, se me borraron todas las preguntas y ahí todo lo que pudimos hacer fue comenzar a trabajar. Es con mucho cariño que quiero presentarles hoy a Gladys Genua, que es la representante del Banco de Desarrollo para América Latina en Uruguay, que nos va a hablar acerca del programa Música para Crecer, motivación y logros a nivel latinoamericano. Bienvenida, Gladys. Gracias. Bueno, yo creo que me puedo ir porque ya explicó un poco cuál era la motivación, pero quiero en primer lugar saludar a todas las autoridades que me acompañan y con las cuales tengo el honor de compartir esa platea, lo podemos decir así. Estamos aquí, hoy nosotros somos los músicos y ustedes están escuchando lo que venimos a contarles. Y felicitar a Ariel y a Claudia, que son los pilares del sistema en Uruguay, por haber organizado este conversatorio. Creo que tenemos que hacer muchos más conversatorios como este, porque a todos nos gusta ir a los conciertos y escuchar a los músicos tocar, a estos niños y jóvenes que la verdad se convierten en ángeles tocando música en esos conciertos, pero no sabemos todo lo que está detrás y lo que implica para ellos esta formación orquestal y coral, porque el programa de CAF también incluye la formación coral. CAF, en su afán y en su misión por promover el desarrollo de los países, se dio un día la tarea de identificar qué programa podía tener un impacto muy importante en la inclusión social, y encontró en Venezuela justamente un programa que había desarrollado el maestro José Antonio Abreu, que se basaba en la formación orquestal de los niños, sobre todo de zonas marginales, niños en condiciones vulnerables, y que a través de la música él hacía que esos niños tuvieran una vida distinta y una inclusión social distinta. Y por eso el título de hoy, Música que Transforma, se parece mucho a todo lo que hemos logrado a través del programa de música. Como bien lo decía Alejo, empezó siendo un programa latinoamericano y la CEGIP lo convirtió en un programa iberoamericano. Nosotros hace 16 años como CAF encontramos que ese modelo en Venezuela estaba siendo exitoso y quisimos exportarlo al resto de los países de América Latina. Hoy ya 13 de nuestros países accionistas son aliados estratégicos nuestros en este programa y hemos podido formar a más de 60.000 niños y jóvenes de América Latina. Pero además de formarlos,
en formación orquestal y coral. Yo siento, y así lo sentimos en CAF, le hemos cambiado un poco sus condiciones de vulnerabilidad y su sentido de vida, a ellos y a sus familias. Nos motivó la idea de exportar un modelo exitoso, un modelo que estaba teniendo ya resultados en un país para que el resto de los países se aliaran y lo pudieran instrumentar. Y encontramos que a través de la formación musical, estos niños aprendían una serie de elementos que los formaban como ciudadanos. Aprendían valores, a trabajar en equipo, la constancia, la perseverancia, la disciplina que la formación musical nos da. Y a partir de ahí nos dimos cuenta que no solamente ellos eran personas distintas, que se convertían en ciudadanos que se incorporaban a la sociedad, que además sentían que la música ya no era algo lejano, que solamente muy pocos tenían acceso de entrar a un conservatorio o tener la paciencia, como bien lo decía el profesor Neto, de pasar primero por lectura musical y después llegar por fin a tocar un instrumento algún día. Muchos desisten en la vía. En este modelo el niño toca el instrumento desde el primer día, entonces siente como eso que le ponen en sus manos, que puede ser violín, trompeta o lo que fuera, le da una capacidad distinta de enfrentar la vida. Nosotros queríamos la inclusión social a través de la generación de capacidades y este modelo así lo permitía. Y después también nos dimos cuenta que no solamente los transformábamos a ellos, sino a su entorno. Eran un referente para el barrio, eran un referente para la familia, eran alguien de quien sentirse orgulloso, de que sin las condiciones básicas había podido lograr a tener algo o a tener un logro en su vida que mostrarle a los demás. Y eso los llena de amor propio, los llena de valentía y de autoestima, lo cual también los forma para la vida. Muchos a veces no siguen la carrera musical, la mayoría sí, otros no, porque a lo mejor descubren que esa no es su vocación, pero ya se formaron en ciudadanos aptos para que en cualquier empresa que emprendan puedan desarrollar bien lo que van a hacer y ser exitosos. Y tengo al director de la formación coral, que también forma parte del programa, y que cuando llegamos a Uruguay, desde hace ya 11, casi 12 años, encontramos en la fundación, en aquel entonces Fundación de Orquestas Juveniles, Infantiles y Corales José Artigas, el aliado perfecto para implementar el programa en Uruguay. Hoy nos enorgullece que sea un sistema de orquestas, que todas las instituciones vinculadas con la educación, la cultura y el arte estén apoyando este programa, porque como bien lo dijeron las autoridades que me antecedieron, es un programa que transforma vida. Y yo no quiero que me crean a mí, yo quiero que escuchen unos testimoniales que tenemos de algunos niños que se han beneficiado de nuestros programas para que puedan identificar cómo a través de una acción pequeña hemos podido tener impactos importantes, significativos y que un poco comprueban de que como Banco de Desarrollo lo que estamos preocupados es por generar ese desarrollo humano y verle la cara humana al desarrollo de los países. Nuestro eslogan dice, detrás de todo lo que hacemos estás tú, y yo creo que este programa refleja exactamente lo que hacemos. Pero escuchen por favor el video. Eu não ia pro colégio, eu ficava matando aula com meus amigos, ia pra praia, ia me aventurar, pegava ônibus, ia até o ponto final do ônibus, depois eu voltava, andava de moto, de bicicleta e não entrava na escola. Minha preocupação muito grande da comunidade, que ainda não tinha PPP, então eu sempre tive essa preocupação do meu filho se envolver com tráfico de drogas, se envolver com drogas mesmo, né, das companhias, então sempre tive muito esa preocupación. Él cuida a la hermanita para que mamá pueda trabajar, porque mi marido nunca está en casa, ellos no lo tienen al papá y bueno. No querían jugar conmigo, algo triste. Hay un amigo que me quería hacer bullying, me quería pegar, a veces yo me corría, me dio mucha pena. Yo vi que no estaba bien, entonces quería inscribirle en cualquier taller, pero a la vez no sabía dónde.
Ficava vendo televisão, ficava correndo pelo caminho, aí minha mãe ligava, perguntaba, ligaba para casa das otras pessoas. Bueno, cuando yo era muy chiquitita mi papá falleció y bueno, esto fue lo que me hizo feliz también, los momentos más tristes, más dolorosos para mí, y es como mi segunda casa, es mi familia, todo esto. Muitos músicos se relacionam através da música mesmo, conhece muitas pessoas através da música. A Brenda mesmo me fala que conhece muitas pessoas, gente de fora, pela música, porque ela foi estudar fora, fez amizades fora. Aprender de la música como que somos un equipo en la orquesta, también como que te enseña que no solo en la orquesta hay que ser un equipo, con tu familia. Entonces yo estoy de este lado con un remo, vos estás del otro lado y a remar. Remamos todos juntos. Para ter um bom emprego, para ter uma boa oportunidade de emprego no mundo de hoje, só estudo que dá isso. Íbamos a mirar los conciertos, él, todo un fotógrafo ahí tomándole la foto a Mariciel. Y yo, bravo, esa es mi hija, ¿no? Entonces nos ha unido a nosotros bastante como familia. Familia nos ha unido bastante. Quando eu tô no caminho, eu sinto que minha mãe vai brigar comigo, eu não gosto quando minha mãe briga comigo. Já no violino, eu acho que minha mãe vai ficar orgulhosa, é bom. Eu fico feliz. Estão mais calmas, mais concentradas. Então ela já tem aquele compromisso de que amanhã tem aula, se organizar e dar uma batidinha, né? Tendremos nosotros que hemos visto un cambio enorme en mi hija, entonces habrá que participarle a los demás niños y llevarlos para allá. O sea, así creo que se va a erradicar la violencia en un futuro. Eu acho que se eu desse o violino para os ladrões, para essas pessoas assim mal, eu acho que eles iam parar de fazer o mal para as pessoas. Mira, la música a mí me ayuda a expresarme y que es como la comunicación entre todos los que somos parte de esto. No solo de esta orquesta, sino de otros países. Por ejemplo, cómo nos comunicamos es a través de la música. Por eso a mí me gusta decirlo, para que muchos chicos que estén esperando algo sepan lo maravilloso que es la música y no sé, puedan meterse en este camino. Es maravilloso, en serio. Para mí música es tudo en mi vida. Sobran las palabras aquí. Gracias. Hola, soy Mateo, tengo 10 años, soy del núcleo Ciudad Vieja y hace 3 años que toco el clarinete. Y mi profesora se llama Hola, soy Alba, tengo 17 años, toco el clarinete hace 8 años y soy profesora de Mateo hace 3. Venir al núcleo para mí es tocar mis músicas favoritas. Bueno, eso está pasando en el municipio B, bajo la influencia de nuestro querido alcalde Carlos Varela, al cual lo vamos a invitar que comparta con nosotros el impacto social de las orquestas en el territorio, que tome como ejemplo su municipio, donde las orquestas vienen ganando sucesivamente los presupuestos participativos. Querido. Bueno, muchas gracias por la invitación, por permitirnos estar presentes. Está difícil remontar esto después del video que nos trajo Gladys. Es un golpe bajo. Pero bueno, por las dudas que desafinemos en esta orquesta que nos tocó participar hoy, trajimos imágenes de esta loca aventura que estamos compartiendo mientras que hablamos, que podemos decir tal vez pocas cosas interesantes, sin mostrar en imagen lo que es realmente el trabajo en conjunto con el sistema de orquesta, el cual lo conocimos ya hace 6 años casi, y antes de conocer a Ariel, a Alejandra, a Claudia, un concejal vecinal de Ciudad Vieja,
en una reunión vino realmente sorprendido del trabajo social que se hacía con esos chiquilines. Las problemáticas que estaban atrás de cada una de las vidas de esos niños y el proceso de transformación de esas vidas que se iba generando a partir de ese trabajo en equipo entre ellos y con cada uno de los docentes. Cuando uno está en la actividad pública y más en la parte ejecutiva, tiene satisfacciones permanentes cuando va logrando acciones. Y cuando está en el ámbito de lo municipal, cuando logra que la vecina, el vecino, satisfaga el foco de luz, la calle tapada por el pozo que tenía en la puerta, el árbol cortado. Pero eso, que obviamente lo llena de orgullo a uno, es efímero y construye la idea de la inmediatez o asienta aún más la inmediatez en la cual estamos acostumbrados a vivir. Pero también le da los placeres de poder estar acompañando con un granito de arena, simplemente construyendo algunas de estas locas ideas. Por ejemplo, el fin de año pasado terminar llenando la Plaza Independencia con 500 gurises, o casi llegamos a eso, más o menos. En estas acciones que son de desarrollo social, que son herramientas para el cambio permanente, para la transformación permanente, mucho más que las acciones concretas del diario vivir, las que nos llenan de orgullo, las que realmente nos sienten, nos hace sentir que vamos por el camino indicado. ¿Por qué apoyamos el sistema de orquesta? ¿Por qué lo hacemos nuestro? Como decía Jorge, permítanme decir, es nuestro sistema de orquesta. Porque creo que es la herramienta necesaria para generar el cambio cultural que tanto proponemos, que tanto hablamos. Porque genera la inclusión, genera el ámbito, el espacio donde nos transformamos en todos como iguales, donde cada uno es pieza importante y por tanto lo que uno hace repercute en el colectivo y donde el colectivo se transforma en la esencia misma de lo importante. Y en ese sentido, eso no es más que la sociedad, que la vida misma. Y lo están aprendiendo esos ratones que uno lo ve con un instrumento que a veces es más grande que ellos mismos, de 7 años, que a veces uno dice, desafina. ¿Qué van a desafinar si hacen un mimo al alma? Verlos escuchando. Y además, el sistema de orquesta y esta apuesta también es una forma de ir contra la cultura hegemónica que lo que genera es reproducir un sistema que queremos cambiar. Entonces, si queremos cambiar un sistema porque entendemos que ese sistema es perverso, es negativo, no podemos seguir alimentando, haciendo más de lo mismo permanentemente. Creo que tenemos que permitirnos darle a nuestros hijos, a nuestros nietos, una herramienta de socialización y de inclusión social que transforme, sustantivamente que transforme la sociedad en la que vivimos. Ya que tenemos un hermano argentino, vamos a citar un par de veces a algún vecino. Como decía León Gieco, allá en la época de salida de la dictadura, la música se vuelve una herramienta sin límites, sin fronteras, sin bandera. Y en ese sistema de orquesta son todos iguales, son parte importante de un todo. Y el placer hoy encontrar en esta sala a uno de esos tantos chiquilines que uno veía dirigiendo una orquesta y hoy papá, hace 3, 4 meses. O sea, ver el proceso de transformación social, de crecimiento individual, esa es la sociedad que soñamos. Es el por qué uno está en política, por qué uno hace política, por qué uno sigue reivindicando la política como la herramienta de transformación de la sociedad. Y esos niños y esos adolescentes que nos quieren hacer creer que son el futuro, hoy son presentes de transformación. Y creo que ahí está el valor más importante. Y por eso, entre otras cosas, creo, y lo decía Ariel, vienen ganando el presupuesto participativo. Porque la sociedad logra entender la fortaleza, la importancia de esta herramienta de lucha y de transformación. Votan el semáforo, votan el arbolado, votan la iluminación, pero también apuestan a algo intangible para ellos, porque estos votos son más allá de la familia
que componen el núcleo particular. Hay un compromiso de la sociedad a apoyar y a respaldar. Y cuando preparábamos un poco venir a charlar con ustedes de esto, recordaba hace una semana, menos de 15 días, tuvimos un encuentro en el INJU con referencia al tema de la cultura. Y un centro juvenil nos hacía un planteo y yo dije, vamos a ser irreverentes, ya que tenemos a la ministra y al director del sistema educativo nacional, de traerlo y plantearlo acá. Pero me encuentro con la grata sorpresa de que no va a ser un desafío, que hay una sintonía en el pienso. ¿Por qué? Porque esos chiquilines los planteaban la música como una herramienta de transformación. Pero nos hacían una observación, no la música en teórico, la música práctica. No queremos la música en el sistema educativo formal, esa música pesada, y uno se sentía representado por lo que expresaban, que nos hacían leer libros de música, y después no tocábamos un solo instrumento. No sé si hubiera tocado algo bien, pero de seguro, por lo menos hubiera tenido una familiaridad con ese instrumento que leí en libros y libros de música en su momento y no nos llenaba. Y bueno, estaban reclamando esto y uno decía, bueno, es el momento de plantearlo porque es el momento también de decir un instrumento, un niño, sigue siendo el gran proyecto de desafiarnos en la utopía de soñar en lo que se viene, en lo inmediato. Como en aquel momento, y se decía, una computadora o un niño era una locura a pensar y a soñar, bueno, que esta locura siga siendo una locura que logremos construir entre todos y cuanto antes. Y para terminar, para no ser muy largo en este sentido, como decía Piazzolla, la música es el arte más directo, entra por el oído y va al corazón. Es el lenguaje universal de la humanidad. Por eso debemos seguir trabajando y fomentando, y desde la autoridad local de los municipios, seguir apoyando a que estos sueños se hagan realidad. Muchas gracias. Mi nombre es Camila, tengo 8 años y yo vivía en Sarandí del Sí, pero ahora me mudé para Montevideo. Y toco el violín hace 2 años y bueno, me gusta tocar porque, ¿cómo es? Porque a mí me gusta y los profesores son buenos, dicen chistes y todo eso. En el núcleo de Sarandí a mí me gustaba ir porque estaba con mis amigos y todo eso y bueno, compartíamos el tiempo ya. Y acá también me gusta porque acá también disfruto de tocar y todo eso. Y disfruto de estar con también amigos nuevos. Hay algunas personas que son empecinadas y determinadas, ¿no? Hace un tiempo hablábamos con Marcos Carámbula acerca de hacer algo en Canelones. Y Marcos decía, en Corfrisa. Y era difícil, Marcos, pensar que podíamos cristalizar una orquesta como la que tenemos hoy, una hermosa orquesta en Corfrisa, pero Marcos no dudaba, y Corfrisa, y vamos para adelante, y confiaba en lo que así iba a pasar. Entonces, yo, Marcos, habitualmente no hablo contigo estas cosas, pero quiero agradecerte porque has sido un gladiador de esta idea. Te has peleado con los molinos de viento, has sido un Quijote de Corfrisa. Y creo que estamos todos agradecidos, todos, porque se ha construido una cosa muy bonita. Así que vamos a pedirle al senador de la República, ex intendente de Canelones, Marcos Carámbula, que nos hable acerca de descentralización en base a la experiencia del núcleo orquestal del barrio de Corfrisa en Las Piedras, Canelones. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias Ariel por la invitación y compartir tan lindo panel y con todos ustedes. En el 2012 el barrio Asentamiento Corfrisa era titular de un diario del matutino de más circulación, de más
presencia en los medios que decía 2012, operación de esas operaciones ahora me sale inundar, pero era otra cosa, saturación policial y un gran despliegue en ese asentamiento que está a apenas 10 cuadras de la Plaza de las Piedras. Ese es Corfriza. Y allí, en el fin del 2013, compartiendo con Ariel y con los compañeros y compañeras de las orquestas, en una callecita de Corfriza se hizo una primera demostración de una orquesta juvenil, creo que venía de Camino Maldonado, me parece, esa vez, y el barrio entero asistió a esa primera demostración. Eso fue fines del 2013. 2014 se apropia el barrio y se apropia la escuela, y me alegra mucho que estén las maestras, que además me han dado un material que lamentablemente por razones técnicas no voy a poderlo pasar, si hay alguna foto nada más. También la escuela Eudoro Melio y la escuela experimental, catalogadas como escuelas en zona de contexto crítico, y el liceo número 4 de Las Piedras Vivian Trías. Y así empezó. La primera foto, vamos a mostrar 2 fotos más porque se me quedaron por el camino las otras. No, tampoco. Ah, qué lástima. Bueno, la primera foto muestra cómo el 16 de mayo del 2015, esa orquesta juvenil inauguraba el anfiteatro a Don José, un anfiteatro muy lindo de la ciudad de Las Piedras, en el lugar de la batalla, con un marco de mucha gente, y la primera orquesta que se presenta en el anfiteatro a Don José, una obra inspirada en la obra de Dieste, es la orquesta de Corfriza. ¿Y qué queremos transmitir en esta experiencia? Yo comparto mucho lo que decía el alcalde, Carlos Varela, acerca de la gestión pública, y efectivamente la gestión pública demanda todos los días, sobre todo en la gestión local o municipal, tareas en lo cotidiano de los servicios básicos, del alumbrado, de la gestión de los residuos, de los pozos, mucho más en Canelones. Pero lo que queda es, de alguna manera, esta experiencia de la transformación desde la cultura. El primer año estuvieron 72 niños, 73 niños, segundo otros tantos, hoy hay 130 niños, niñas, adolescentes, trabajando, el director, 8 profesores, 3 días a la semana, los días de orquesta, con bajísimas deserciones, que se trabajan además esas deserciones. Y lo que nos importa mucho es subrayar el testimonio de las maestras en cuanto al rendimiento de los niños en la escuela, el rendimiento y el superarse, el pasar tal vez de la deserción también en lo escolar a afirmarse en su tarea. Episodios en ese barrio de vandalismo hacia la escuela o hacia los centros educativos, que la propia comunidad organizada en torno a esto, a la orquesta, a los padres, las madres, los padres que rodean a la escuela, empiezan a revertir y cambian de alguna manera ese modo de actuar. Y la última foto, que es una pena que no aparezca, es una foto de la orquesta en la Plaza de las Piedras y de los niños y las niñas con sus instrumentos en los brazos, diciendo Orquesta Juvenil de Las Piedras. Ya no es la orquesta juvenil de Corfriza, de un asentamiento, es la Orquesta Juvenil de Las Piedras. No solo porque hay niños y niñas que se integran que no son del barrio, sino porque es la orquesta que se apropia de alguna manera de la identidad, la transmite y genera caminos o amarras de inclusión. Cuando nosotros empezamos, 2012 había estado Melguizo, se recordarán algunos, con toda la experiencia de Medellín y las bibliotecas o los parques bibliotecas en los modelos de inclusión y en las zonas más críticas de Medellín. Nosotros veíamos aquellos proyectos y decíamos,
cuánto sale un edificio biblioteca, un parque de biblioteca, verdaderamente preciosos, de grandes dimensiones. Y una experiencia exitosa en temas justamente de zonas muy conflictivas, muy violentas, de cómo a partir de la cultura la integración. Y esta experiencia del barrio Corfrisa, que hoy es barrio con su policlínica, con su cancha de fútbol, con su centro de salud, con los distintos servicios que hacen un barrio, es posible la optimización de los recursos porque arrancamos con el empuje de las orquestas juveniles, con un convenio con la Intendencia de Canelones. Acá está Manuel, afortunadamente continúa ese convenio con la Intendencia de Canelones, y un lento y progresivo apropiarse de la comunidad y sobre todo de la zona. La sustentabilidad está justamente en eso, es la música que transforma, es la cultura, y yo los escuchaba tanto a Jorge como a Wilson, en nuestro país que estamos construyendo una nueva sociedad. No hay una nueva sociedad sin desarrollo cultural, sin igualdad en cultura, sin igualdad en derechos. Eso, a mi entender, es el mayor desafío que tenemos en el día de hoy. Desarrollo cultural como base imprescindible de sustentabilidad de un modelo de una nueva sociedad. Y en el desarrollo cultural, equidad. Y cómo, con este esfuerzo, no de grandes dineros ni grandes recursos, al contrario, se puede transformar un barrio, pero fundamentalmente generar el puente de ida y vuelta con la ciudad, con la identidad, con la cultura, y superar, a mi entender, ese gran drama que tenemos hoy de pequeños espacios o marginalidades duras que nos cuesta revertir para transformarlas verdaderamente en una herramienta de inclusión. Yo creo que esta experiencia de Corfrisa, con un impacto social, educativo, en la comunidad, en el barrio, en el liceo, en las escuelas de integración social, la organización para la colaboración de los padres, el impacto cultural que significa la circulación. Estos niños de la orquesta de Corfrisa no solo han tocado allí, sino que han venido acá a las plazas, han salido, han sido parte de esta red, de este sistema de red de orquestas juveniles, dando una dimensión de valores que tanto importan en este tiempo y estimulando las redes comunitarias. A nosotros nos parece que por aquí va el camino. Camino que es un camino, que es una aproximación cada día, que nunca tenemos la sensación de llegar, porque así como esto es un relato favorable, también sabemos de las dificultades que cada día se presentan y que no se superan de un día para otro. Pero por aquí va el camino de esta nueva sociedad que queremos construir. Muchas gracias. Hola, mi nombre es John Vica, vengo del núcleo Ciudad Vieja, vivo en Villa Española, hace 1 año y medio que estoy tocando viola y hace poquito entré a la juvenil del Sodre. Bueno, la música mi vida la transformó por completo, como quien dice, desde que empecé a agarrar y a estudiar viola y todas esas cosas, no sé cómo decirlo, fue un suceso muy grande en mi vida porque, no sé, me trajo nuevas expectativas de las cosas que quería hacer. Tuve mucho esfuerzo y me enseñó a agarrar y a comunicarme un poco más conmigo mismo y con las personas. En esta experimentación de sinergias, el INAU ha sido un actor muy importante. Nosotros tenemos 2 emprendimientos, uno en La Valleja y otro en Durazno, que vienen funcionando a impulso del INAU. Y de verdad queremos eso. Dardo, aquí vaya nuestro mensaje para todas las autoridades. Queremos multiplicar eso a grandísima escala porque lo consideramos una experiencia exitosa. La interacción ha sido muy, muy positiva y muy bien recibida de parte de los jóvenes y los niños, por supuesto. Así que, Dardo, si nos acompañas, nos gustaría que te refirieras al sistema de orquestas desde una perspectiva de inclusión y ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Bueno, muy buenas tardes.
Sí, yo tenía pensado toda una estructura para decir, pero hay algo que quiero destacar en este momento que mirando el panel, no sé cómo llamarle, en realidad, desde la perspectiva de INAU, nosotros no estamos apoyando estas dos experiencias en Durazno y en La Valleja por una razón, no sé, porque a algunos se le ocurrió que la música era importante, como ya he dicho acá, y que estamos todos de acuerdo, ni tampoco por una cuestión meramente filantrópica, sin despreciar la filantropía, porque es una tarea humana muy profunda. Yo siento que estamos sumando un esfuerzo de un organismo estatal a un sistema de oportunidades que necesitan nuestros niños. Y yo cuando veo el panel completo, que integran organismos de Estado de primer nivel, señora ministra de Educación y Cultura, señor director del SODRE, el director de ANEP, un exintendente y senador de la República, un alcalde, un director de INAU, organismos internacionales, y un elemento muy importante que para INAU ha sido clave para poder ir desarrollando un sistema de protección hacia los niños, niñas y adolescentes, que es la propia iniciativa de la sociedad civil organizada. Esto expresa la voluntad de un país entero, es decir, un Estado que quiere estar presente, quiere acompañar, que tiene un compromiso, y quiero volver a algo que sí quería decir, porque esto arranca en un contexto muy difícil para el país. Nosotros tenemos un problema estructural con nuestros niños y nuestras niñas, desde mucho tiempo. Es decir, allí se focalizan los niveles mayores de exclusión, de pobreza. En los últimos 10 años, 12 años, 13 años, el país ha ido revirtiendo este proceso, ha hecho una inversión enorme en políticas para la infancia y la adolescencia. Mejor ejemplo es el propio INAU. Nosotros hemos triplicado el presupuesto de INAU del 2005 a la fecha, es decir, que nos ha permitido llevar adelante un conjunto de políticas, pero aún reduciendo los niveles de pobreza estructural como lo ha reducido el país y reduciendo la pobreza estructural infantil y adolescente, seguimos teniendo en los niños y el adolescente un problema. Y por lo tanto, no estamos contentos con lo que hemos hecho, necesitamos más. Y creo que este tipo de acciones tienen sentido desde una visión estratégica. Esto es una acción más que se suma a un conjunto de sistemas de oportunidades que nuestros niños necesitan para poder salir adelante. Y estas cosas requieren de compromiso del Estado, de compromiso de gobiernos y también de compromiso de organizaciones de la sociedad civil y también de los liderazgos personales. Porque el maestro Britos perfectamente podría estar dirigiendo una orquesta o varias orquestas, estar formando nuevos directores, etcétera, pero además de eso, de algo que quiere, ama, desarrolla una actividad complementaria, que es un compromiso profundo con la sociedad en la que vive. Y yo creo que son valores que también tenemos que destacar, porque estoy seguro que dentro del auditorio hay muchos más Britos que quizás no son tan conocidos y desarrollan en las comunidades un compromiso profundo, cotidiano, que nosotros necesitamos reconocer, porque es así que vamos a seguir fortaleciendo ese sistema de protección que el Uruguay necesita. Yo he venido en las pocas oportunidades que INAU tiene para hablar de sí mismo, porque siempre la agenda del INAU está marcada desde afuera y por acontecimientos que no son propios, pero yo que vengo del directorio anterior y he seguido en este directorio, INAU viene haciendo un proceso de transformación interna profunda, que trata de readecuar una institución que tiene más de 80 años a las necesidades y los desafíos que tiene la infancia y la adolescencia en el Uruguay ahora y aún proyectándose para los años siguientes. Esto ha sido una tarea muy dura, muy profunda, no exenta de procesos complejos a nivel de la interna institucional, pero hay una decisión clara que vamos en esa dirección. Y eso tiene que ir acompañado también de otras transformaciones en otros actores de la sociedad que nos permita efectivamente poder tener un sistema de apoyo hacia la infancia y la adolescencia que nos permita revertir estas tendencias históricas y estructurales de las que hablaba al principio. Pero para el final quiero dejarme lo del disfrute, porque esto además de que, si bien es estratégico, no es una acción más, está la parte
emocional, profunda. Yo recuerdo una reunión de directores departamentales por el 2012 en la ciudad de La Valleja. Vamos a cenar y previo nos muestran un grupo de unos 30 chiquilines con los violines que estaban haciendo una presentación. Y nos la presenta como el núcleo inicial de lo que fue el núcleo después de La Valleja. Y quedamos sorprendidos, entre otras cosas, porque dentro de ese grupo, quienes conocíamos, íbamos generalmente a los servicios nuestros a visitarlos, identifico 3, 4 niños y digo, pues yo estos niños los conozco. Claro, los había conocido en algunas situaciones muy complejas de su vida, pero muy complejas, extremadamente dolorosa, al punto tal que para llegar al sistema de protección estatal tiene que haber habido a lo largo de la historia de ese niño muchísimos fracasos. Fracasó la familia, fracasó la escuela, fracasó la comunidad. Es decir, para llegar ahí uno tiene que haber pasado por cosas muy complejas. Y verlos tocar con una cara de felicidad, eso fue lo que me dijo, esto es maravilloso. Obviamente que ni el director Brito ni el equipo hacían estas cosas porque sí, ellos sabían que nos estaban tocando la fibra más íntima, y después dice, queremos armar un núcleo orquestal aquí. Y fui al primer ensayo. Y ya no eran 3 los rostros que reconocí, eran decenas, de cientos, como decía recién el senador Carámbula, no los niños de INAU, porque no hay niños de INAU. Eran niños de la ciudad de La Valleja, que algunos venían de un barrio, otros venían de otro, otros venían del centro, y yo creo que eso nos da la pauta de algo que decía también, creo que fue Jorge Orrico al principio, contando de la anécdota de las botellas de... Es posible construir una sociedad integrada. Es un enorme desafío el que tenemos, pero a veces lo que necesitamos es dar oportunidades, y esto es una oportunidad. Es muy sencillo, que ya está encuadrado en un aspecto muy concreto, pero cambia la vida de los gurises. Los testimonios son elocuentes. Una entrada a una orquesta le cambia la vida porque el horizonte de sentido de ese niño que escuchó toda la vida una música, porque es lo que se escuchó en su casa, en su barrio, en su contexto, un día descubre que hay otros colores, que hay otras tonalidades, que hay otra riqueza sonora que le permite abrirse a otras cosas. Y bueno, es esto, se trata de nuestras responsabilidades, es de administrar bien y de generar oportunidades para que estas cosas ocurran. Muchas gracias. Mi nombre es Pablo Dos Santos y tengo 20 años. Formo parte de la Orquesta Juvenil del Sodre desde el año 2010 y del sistema de orquestas juveniles infantiles desde el año 2008. La música llegó a mí en realidad un poco de costado. Yo no vengo de familia de músicos ni nada en relación a la música. Con apoyo de mi familia y un poco de insistencia, terminé dentro del sistema donde al principio uno no estaba muy allegado a lo que es la música clásica, y de a poco fui conociendo el mundo de la música clásica y de las orquestas y del mundo del sistema, y hoy en día puedo decir que puedo vivir de la música, y gracias a eso estoy estudiando profesorado de música y aprendo de eso, y por eso puedo decir tranquilamente que se puede vivir la música dando clases, tocando, y eso se lo agradezco totalmente al sistema. Bueno, estamos llegando a nuestro final y como a veces suelo decir, me voy a aprovechar antes de darle y solicitarle a nuestra querida ministra que nos regale un cierre de esta maravillosa jornada y agradecer a ese increíble panel que hemos tenido, a esa increíble mesa, no sé cómo llamarles, a este increíble grupo de amigos y luchadores y entendedores de las causas de la gente, y a todos ustedes que están aquí. Compartir un pequeño cuento que es, en estos días hemos logrado que el maestro José Francisco del Castillo, el pedagogo venezolano por excelencia en materia de violín, decida instalarse de alguna manera en Uruguay con cierta periodicidad, veniendo a compartir los conocimientos de la Cátedra Latinoamericana de Violín a Uruguay, y este año va a ser su primera visita. No la primera que ha hecho él, pero la primera visita con criterio de continuidad. Y viendo el Facebook del maestro, comenzó a publicar unas fotos de los seminarios que él hace con sus alumnos en Mérida, Venezuela, de hace mucho tiempo. Veía gente amigos míos que tenían pelo y todo.
Y el maestro publica debajo, éramos felices y no nos dábamos cuenta. Y como buen uruguayo, nosotros, un instrumento a un niño, nos desayunamos con un instrumento a un niño aquí en nuestras oficinas, almorzamos con un instrumento a un niño, cenamos y dormimos con eso. Y como buenos uruguayos a veces nos gana el escepticismo. ¿Qué pasa? ¿Qué necesitamos para que un instrumento a un niño sea una realidad? Yo me voy hoy profundamente contento y realmente me voy a salir del uruguayo tipo y quiero compartir con todos ustedes, y creo que no me equivoco, que un instrumento a un niño no es algo que tenga que ser aprobado, no es algo que tengamos que seguir luchando. Un instrumento a un niño ya existe. Un instrumento a un niño somos todos nosotros los que estamos aquí. Así que mi agradecimiento a todos esos musiquitos que están poblando nuestra campaña, nuestro país, y que ya nos están dando un montón de satisfacciones, y a todas nuestras autoridades por entender, porque eso es lo más importante. Siempre digo, y desde el escepticismo, que hay dos clases de personas, los que entienden y los que jamás entenderán, pero yo quiero vivir en el país de los que entienden. Muchísimas gracias, señora ministra. Si nos puede regalar un cierre, por favor. Bueno, en realidad ha sido un enorme placer estar con todas y todos ustedes. Ha sido un privilegio participar de este conversatorio y escuchar las distintas miradas sobre un tema que verdaderamente es una realidad. La música transforma. La música transforma, la música enseña, la música abre oportunidades, pero también abre mentes. No todos los que se acercan al proyecto de orquestas juveniles terminan después siendo músicos, docentes o viviendo de la música, lo cual para algunos es un privilegio que les cambia la vida, sino que otros también hacen de la música el mejor goce cuando se sabe cómo es que se interpreta. Y eso también es muy importante. Un país se define por su cultura, pero también se define como los ciudadanos, que se ejerce la ciudadanía a través de ese derecho fundamental que es el acceso a la cultura, saben apropiarse, crear en ella o gozar de ella. Y muchas veces las dos cosas. Alguien puede querer vivir de la música, otros pueden ejercer su profesión. Quedé realmente maravillada cuando Neto incorporaba cómo la física se aprende mejor cuando en realidad se tienen conceptos musicales, y eso es verdaderamente muy bueno. También la música es terapéutica. En todos los lugares donde existen trastornos, enfermedades mentales, la música es una terapia. Cuando nos sentimos tristes, cuando nos sentimos alegres, la música en todas las situaciones siempre nos acompaña. Por lo tanto, quiero felicitar a Ariel y a Claudia. Solo Gladys y yo reconocemos en Claudia también el puntal que hace que Ariel esté donde esté, dé lo que da y permite... Claudia se lo merece. Y permítanme también preguntarle a este joven que vino con el bebé si es un músico. ¿Ven que la música transforma? Es la primera vez que veo a un papá tan encantado y sosteniendo a su bebé cuando recordaba que a mí me tocó hacer lo mismo que a ti y llevar a mi bebé cuando era docente y daba clases, me quería agarrar la tiza y ahora lo hace un varón. Eso es realmente conciencia de género que también les ha dado sin lugar a duda a la orquesta juvenil. Es lo que vi y me emocionó muchísimo en Río Branco cuando 10 niñitos muy pequeños tenían un violín en sus manos y otros 10 una flauta dulce. Y en realidad, en una localidad pequeña de frontera, hacia la identidad uruguaya, a la paz social, Eduardo, a la paz mundial, a la integración, que fundamentalmente se ve cuando nos transformamos para ser mejores personas, que se logra sin lugar a dudas también o además por el arte y la cultura. Así que felicitaciones a Ariel, a Gladys y un caluroso aplauso a todos los integrantes de este conversatorio.